Buenas tardes, mi nombre es Reina de Los Ángeles Miranda Maya, gobernadora Oba Apache en el municipio de Madera. Voy a contar una historia que me platicaban nuestros antepasados. Hace muchos años platicaban mis ancestros, aquí en el municipio de Madera habitaba en esta región lo que es Madera, el municipio de Madera, Casadrandes, Gómez Farías. Toda la barranca de este lado habitaban indios apaches. Cuando llegaron los conquistadores, empezaron a matar a los apaches. Claro, el apache siempre ha sido guerrero, él a defenderse, a defender su tierra, le arrancaban sus cabelleras. Cuando el gobierno o los chaquetas azules, los conquistadores que vinieron no podían terminar con los apaches porque eran fuertes, eran guerreros, no los podían eliminar porque ellos cazaban, ellos se camuflajeaban con la madre naturaleza, porque de nuestro ser indio pues llamamos nuestra naturaleza y ella nos cuida. Entonces en esos tiempos llegaron indígenas indios, pimas del municipio de Temosashi. Aproximadamente 20 guerreros, me platicaban mis antepasados que llegaron aquí a estas tierras, los traían contratados para cazar a los apaches de aquí, de estas tierras. Ellos me platican que les dieron armas y todo para encorralar a los apaches, pues apenas indios contra indios podían exterminarlos. Más de que los pimas y los apaches hablaban la misma lengua, se entendían entre tribus, y platican mis antepasados que sí, acorralaban una parte de los apaches por allá en una mesa donde había un voladero. Desde allí se iban ahí según que es que los iban a matar, entonces hablaban entre el gran jefe apache y el jefe de los pimas que iba. Él les dijo que la gente blanca no era tan mala, pero que querían explotarle los bosques y todo, y pues también eran humanos aparte, y que ya no querían acabar con los apaches y los habían mandado a ellos. Pero como los pimas no eran asesinos, hicieron un juramento entre pimas y apaches, por eso la diferencia, la filosofía de nosotros, no tenemos los mismos perfiles entre mismos nosotros, somos diferentes, habemos de diferente perfil, tenemos sangre de diferente clase de indios, unos somos pimas y otros apaches, y nos revolvimos entre sí. Y donde que no, también un que otro rarámuri haya entre nosotros, y en esos tiempos hicieron un juramento que ya no iba a haber más muertes, iban a venir a registrarse acá donde había registro, los iban a registrar en una parte con nombre propio, porque nosotros antes no teníamos nombres propios. Antes nuestros antepasados era muy bonitos nombres, teníamos luna, sol, flor, águila negra, o así. Los nombres de nosotros no eran nombres comunes. Entonces para cuando bajaran todas las familias indígenas, indios, apaches y ovas a registrarse, tenían que tener un nombre propio. Por eso se inventaron todos los nombres y apelativos comunes. Unos son parecidos a los nombres y a los apelativos de los blancos, porque a ellos les gustaron. En fin, yo soy Miranda y en mi familia india nada más nosotros somos Miranda, pero a mi antecesor, mi bisabuelo, pues a él le gustó ese apelativo y eso se puso el nombre con todo y apelativo. Así pasa en diferentes familias, hay unos que son corredor, todavía son apelativos indios, hay unos que les gustó algún apelativo de algún blanco que ya conocían y se pusieron el apelativo, pero en sí nosotros como indios somos salvajes, la palabra es correcta, sí, somos brutos, somos broncos,
más que a nosotros sí amamos la naturaleza y amamos la humanidad, y claro que sucesivamente que los que venían a conquistar pues son humanos y por eso los respetamos, aunque simple y sencillamente a nosotros nos trataron como esclavos y nos han querido desaparecer desde entonces y hasta ahorita. De este juramento nuestros antepasados decían que no podíamos revelarlo, siempre se identificaron como Pimas, no sé, no quiero contestarte qué significa la palabra Pima, y que más bien fue la palabra con que nos recristó el gobierno, antropólogos y todos los que han venido a explotar esas tierras, y porque nuestros antepasados así contestaban, lo que significa no sé, no quiero contestar. Y para que no corriera peligro tampoco los apaches, que eran a los que les cortaban el cabello, la cabellera, y los mataban brutalmente. Y aún así seguimos en estas tierras, no hemos desaparecido, habemos muchos. Dijera yo, a mí se me platicaban estas historias cuando era pequeña, alrededor de alguna fogata. Mis antepasados me educaron a mí. Así que hablara de esto cuando ya no hubiera peligro de vidas. Por ejemplo, ahorita ya trabajé en una ley indígena en el estado, participé en los reglamentos de la ley indígena del estado de Chihuahua, que cuando nosotros como gobernadores la propusimos de aquí del estado de Chihuahua, tanto guarujillos, tepehuanos, pimas y rarámuris, la hicimos grande y con palabras que nosotros como indios entendíamos. Ya cuando la aprobó el Congreso del Estado, pues nos la hicieron chiquita y con palabras de abogado, que nosotros pues la verdad no sabemos si nos hicimos un bien o nos hicimos un mal. Pero ahora estamos estudiando la ley indígena que nosotros propusimos en lengua de licenciado o algo, cosa que pues nosotros no tenemos estudio. Pero bien, así de todas maneras nos protege, ya no hay peligro de que siga habiendo más muertes de nuestra gente, aunque... Y sí, ese sería mi mensaje y mi historia. Muchas gracias.